Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Canadá, una joven rusa es hallada muerta en una bañera, golpeada y ahogada en su propia sangre. Hombres caían ante sus encantos, y la policía tiene al menos 3 sospechosos con los medios y motivo para matarla. En Nueva Jersey, una mujer desaparece sin dejar rastro. La policía vigila a su esposo durante años y emprende la búsqueda de una misteriosa caja que contiene la escalofriante evidencia de su culpabilidad. Una víctima no suele ver el peligro cuando su atacante resulta ser un amigo o un amante. La ciencia forense puede desenmascarar a estos asesinos y hacer justicia para aquellos que son amados hasta la muerte. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Amados hasta la muerte. En este programa se cambiaron los nombres de algunos involucrados para proteger su identidad. Toronto, Canadá, es una agitada y alegre metrópolis que se eleva por encima del lago Ontario. Cada año, miles de inmigrantes encuentran un hogar en esta ciudad internacional. Pero para algunos, este cambio solo lleva peligros y tristezas. El 12 de enero de 1995, Mark Milligan y Gilbert Howe llegaron al hogar de una amiga, una mujer de 23 años llamada Paulina Gerasimov. ¿Paulina? Paulina llevaba días desaparecida y sus amigos le pidieron al conserje que los dejara entrar. La puerta estaba abierta. Está abierta. El apartamento estaba ¿Paulina? impecable y demasiado silencioso. Gilbert Howe revisó la habitación, donde hizo un alarmante hallazgo. El lugar estaba desordenado y había sangre en la cama. Fue una escena horrible y violenta, No. ¿Paulina? pero en el baño había algo mucho peor. En la bañera yacía el cuerpo de una mujer sumergida en agua ensangrentada. Su cráneo estaba roto, Oh, por Dios. pero sabían que era Llamaré a Paulina. la policía. Llamaron a la policía. Arlington 911, ¿cuál es su emergencia? La operadora recibió la desesperada llamada de Gilbert ¿A Howe quién a la dijeron que 1:40 de la tarde. El detective Ken Taylor del Escuadrón de Homicidios de la Policía de Toronto dirigió el caso con su compañero el detective Mike Hamill. Se pidió a los testigos que declararan en la estación. Ken Taylor recuerda la escena. Cuando llegamos a la escena, echamos un vistazo rápido para tener una idea de lo que investigaríamos. La puerta estaba abierta. Y cuando fui a la izquierda, ya que el baño estaba a la izquierda al entrar al apartamento, vi a una mujer en la bañera. La puerta que salía hacia el balcón estaba semiabierta. Fue una noche fría. Había hecho frío por varios días y por eso el lugar estaba muy, muy frío. Los investigadores hallaron un perro que sacaron del lugar. Detective Mike Hamill. El perro incluso había comido de su recipiente. A la persona que lo hizo le importaba el perro. Había agua en el recipiente y en el suelo, y supongo que dejó la puerta del balcón abierta para que el perro saliera. Esto está algo... No hubo entrada forzada, así que pensamos que ella conocía a su asesino y que el asesino o entró en el lugar o ella lo dejó entrar. La mayor parte del ataque evidentemente ocurrió en el cuarto.
había sangre en las almohadas, sábanas y en la pared. Aunque la víctima fue hallada en la bañera, había evidencia de que fue gravemente golpeada allí. Los detectives observaron un inusual círculo de sangre seca que indicaba que el asesino había colocado algo en el tocador durante o después del crimen. Luego hallaron una taza del mismo tamaño en el baño. La policía cree que mientras el asesino limpiaba la escena, se preparó una taza de té. El asesino se sentía cómodo en el apartamento, quizás sabía que nadie más vendría y que tenía mucho tiempo para limpiar. El detective Richard Wisniewski, de Servicios de Identificación Forense, acudió al apartamento en la tarde. Al parecer, la víctima había muerto hace varios días. Lo primero que hice fue fotografiar todas las habitaciones y luego recogí cualquier evidencia que pudiera ser útil en la investigación. Debajo del cuerpo, en la bañera, encontré un martillo, que probablemente era el arma asesina. El detective también encontró desinfectante en el baño. Era una escena del crimen inusual, que no veía a menudo debido a la brutalidad del crimen y la condición en la que fue dejado el cuerpo. El detective Wisniewski buscó huellas en el baño. Si era un asesinato cometido por un desconocido, las huellas y la evidencia serían de gran importancia. En la sala guardó la cinta de la máquina contestadora, que quizás podría aclarar la hora de la muerte. Pero lo más desconcertante fue la evidencia de un ataque en la habitación. Las gavetas estaban abiertas y había prendas de vestir esparcidas por el lugar, pero no parecía que se hubiesen llevado algo de valor. No fue un robo de verdad al compararlo con los que vi en el pasado. Parecía un incidente preparado y un montaje para cubrir la verdadera intención, que era cometer el homicidio. En la estación de policía, los detectives tomaron las declaraciones de los dos amigos de Paulina, quienes hallaron el cuerpo. Mark Milligan se preocupó, ya que ella no respondía a su teléfono y había faltado a clases por varios días. Sí, eso fue hoy. Explicó que Paulina era estudiante de arte en una universidad local. Decidimos ir. Fue a su apartamento ya que le preocupó que nadie hubiese hablado u oído de Paulina por varios días. Claramente nos dio a entender que era un amigo y no un sospechoso. Gilbert Howe era el jefe de Paulina en un bar ubicado en el centro de Toronto. El señor Howe cooperó mucho con nosotros. Tengo entendido que fue él el de la idea de buscar a Paulina. Pero a diferencia de Milligan, los detectives no lo descartaron como sospechoso. Le dijo a la policía que tenía una relación con Paulina. Oh, bueno, Él pagaba su alquiler y por lo que dijo, era muy evidente que ella le importaba mucho. Gilbert Howe vio a Paulina por última vez esa semana, el lunes 9 de enero. nunca había visto esto antes. De verdad lo Los espero. dos cenaron y Hola. planeaban pasar la noche en el apartamento de Hola, ella cariño. cuando Paulina recibió una ¿Cómo llamada. estás? Howe explicó a los detectives que la llamada no lo preocupó. Sabes que estoy a la orden para... Paulina era muy atractiva y él había aceptado que ella tenía a muchos hombres en su vida. ¿Estás seguro? Claro. ¿Sí? Le pidió a Howe que se marchara cerca de la 1:30 de la Nos mañana. vemos. Pensó Adiós. que ella Adiós. esperaba a otro invitado. En los días siguientes, dejó varios mensajes en su máquina contestadora, pero ella nunca respondió. El cuerpo de Paulina fue enviado a la oficina del forense en Toronto. La autopsia se realizó un día después del hallazgo. Aunque su cuerpo estuvo expuesto durante días, el agua fría de la bañera y el aire frío del balcón hicieron que la labor del patólogo forense fuese más fácil. Forense en jefe Barry McClellan.
En un caso como este, cuando el cuerpo es encontrado en un ambiente frío, es una ventaja para nosotros, ya que se preservan los tejidos antes de realizar el análisis de autopsia. Hallaron marcas de ataduras en las muñecas y tobillos y heridas de defensa en sus manos y brazos. Recibió más de 20 golpes en la cabeza. Y para el patólogo en la autopsia, el martillo coincidía con las lesiones. Los doctores creían que Paulina, aunque había sido golpeada, aún estaba viva cuando fue atada y colocada en la bañera. Se determinó que la muerte fue causada por heridas en la cabeza seguidas de un posible ahogamiento. Había dos pistas que requerían mayor investigación: rastros de semen en el cuerpo y una mordida humana encontrada en su torso. La policía tendría que esperar el informe final de la autopsia. Los vecinos confirmaron que Paulina tenía a varios hombres en su vida, incluyendo un esposo, un hombre llamado Ivan Joseph. Joseph era un empresario que se había mudado hace poco a Calgary, a 3.200 kilómetros de distancia. Llegó a Toronto 2 días después para ser interrogado. De hecho, estaban en medio del procedimiento de divorcio. Dijo que habló por última vez con su esposa el lunes en la noche, poco antes de su cena con Gilbert Howe. Durante esa llamada, ella le dijo que le enviaría los papeles que legalizarían su divorcio. Luego yo... Ivan Joseph conoció a Paulina en Rusia. Habían sido novios desde secundaria. Él emigró a estás? Canadá en 1990. Es muy bonito. Bueno... ¿Así que es tuyo? Paulina lo siguió 2 años después. Vaya. 4 meses después, se casaron, listos para comenzar una nueva vida en Toronto. La relación fue buena al principio y luego ella empezó a trabajar, ganó más confianza en sí misma y desde ese momento comenzaron a distanciarse. Joseph le dijo a la policía que Paulina llegaba a casa cada vez más tarde. Hola, cariño. Y los recién casados empezaron a discutir cada vez más. Oh, gracias por la cena. Después de solo 3 meses, se separaron. ¿Dónde estabas? Relájate. Deberíamos Habían pasar vivido tiempo separados juntos, los porque es la últimos quinta vez 2 esta años. semana. No tengo tiempo para esto. Vienes como si nada. ¿Dónde Ivan estuviste? Joseph insistió en que él y Paulina siguieron siendo amigos. ¿Con quién estuviste esta noche? Salí con mis amigas, tenía cosas que hacer. Podemos cuáles? hablar Pero la después? policía tenía Vivimos sospechas. juntos. Se supone que ni siquiera Su te esposo importa. estaba en Calgary en ese momento, pero eso no quiere decir que él no hubiese arreglado el crimen aquí. Que nadie supiera de ella desde ese día en particular fue muy sospechoso. Hola, Mike. Los detectives ahora tenían a 2 sospechosos, Gilbert Howe y Ivan Joseph. Los últimos 2 testigos y... Pero parecía que con cada día que pasaba, esa lista aumentaba. ¿Exnovio? Sí. Según sus amigos, Paulina tenía una vida social activa y empezó a salir con un tercer hombre después de su separación. Se mudó con él en otoño de 1992. Siempre cumplí mis promesas. Su nombre era Ed Casco. Claro. Ambos tenían una relación inestable. Después de una discusión, ella se fue de su casa en el verano de 1994, 5 meses antes de su muerte. No, ¿en serio? Tome asiento, por favor. Los detectives estaban ansiosos por averiguar más sobre ese sujeto, así que lo llamaron a la Sé que estación. debe estar muy alterado por todo. Al igual que los otros sospechosos, Casco cooperó y parecía que la muerte de Paulina lo había alterado. Aunque ella se había ido del apartamento, según Gilbert Howe, seguían viéndose en ocasiones. ¿Usted está seguro de que fue el viernes? Casco admitió haberla visto el viernes 6 de enero. Durmió con ella esa ¿Qué noche tal? y se fue al día siguiente. ¿Quieres pasar? Los detectives recordaron que Gilbert Howe mencionó que Paulina tenía un invitado esa noche, Ella quería establecerse. pero Casco negó haberla visto el lunes 9 en la noche, el último día en el que Paulina fue vista con vida. ¿Recuerda usted? La policía ahora debía descartar a 2 de los 3 sospechosos.
Buscaron pistas en el cuerpo de Paulina que indicaran cuál de los hombres que la amaban la asesinó. En 1995, una joven rusa que vivía en Toronto fue brutalmente asesinada. Paulina Gerasimov recibió 20 golpes en la cabeza con un martillo y fue dejada en una bañera. 3 hombres, que fueron amantes de ella, eran sospechosos. Detective Mike Hummel. Es un proceso de eliminación. Empezamos con un número de sospechosos, pero vamos descartando los menos importantes. Y con el tiempo nos centramos en un sospechoso principal. Los investigadores hablaron con Ron LeBlanc, esperando conocer mejor a la víctima. LeBlanc era el dueño de un bar en Toronto donde la víctima trabajaba. Gilbert Howe también trabajaba allí. Y Ed Casco era un cliente. Es sobre la cerveza. Gilbert Howe era el gerente del bar en ese tiempo. Estaba tan distraído con ella en todo aspecto que se volvió cada vez más ineficiente. Todo empezó a salirse de control porque no podía concentrarse más. Buena suerte, oficiales. Muchas gracias. LeBlanc informó a los detectives que se vio obligado a despedir a Gilbert Howe y a Paulina Gerasimov en el otoño. Su salida del bar dejó más preguntas que respuestas en los investigadores. No imagino ninguna razón por la que alguien quisiera matarla. Era una persona divertida, alegre y se llevaba bien con todos. No tenía enemigos. Los detectives esperaban que el cuerpo los guiara en la dirección correcta. En la oficina del forense, el Dr. Robert Wood hizo un molde a base de silicona y lo colocó en la mordida hallada en el cuerpo de la víctima. Se deja de escurrir en la piel y luego se colocan varias capas. Usamos este material en trabajos odontológicos y es extremadamente preciso. La huella de la mordida era como una huella tridimensional, con características únicas que podían identificar a un asesino. El siguiente paso era comparar el radio de la mordida del sospechoso. Los detectives les pidieron a los hombres que fuesen a la estación y se reuniesen con un dentista. En ese tiempo pensábamos que eso descartaría a estos sospechosos. Abra la boca. Los doctores tomaron muestras de células y de ADN e hicieron moldes de los dientes de los sospechosos. Eso puede hacerlo cualquier dentista, pero prefiero tomar las impresiones cuando puedo yo mismo. Y el proceso de tomar una huella es casi idéntico a lo que cualquiera hubiese hecho en una consulta dental general. Voy a colocarlo en sus dientes inferiores. ¿Está de acuerdo? Y también vemos si existen algunos dientes sueltos o dientes extraídos recientemente o que hayan sido alterados con el fin de asegurarnos de que no hicieron nada para ocultar un trabajo dental. Exactamente así. Perfecto. Mientras Wood creaba los moldes dentales, la bióloga forense Susan Kern analizó el ADN. Cuando hacemos el análisis, tenemos una muestra conocida de la víctima. También tenemos una muestra de un sospechoso y tenemos otra muestra desconocida. Hacemos el perfil de todas esas muestras y luego las comparamos y vemos dónde tienen similitudes y dónde tienen diferencias. Kern comparó las muestras de los sospechosos con el ADN extraído del semen hallado en la víctima. También examinó el ADN suministrado por el esposo de Paulina, Ivan Joseph, y lo comparó con la muestra tomada en la autopsia. Cuando no concordaron, repitió el procedimiento con el ADN de Gilbert Howe. Una vez más, no concordaron. Se compararon los intrincados detalles de la tercera muestra y en esta ocasión había 2 muestras con detalles perfectamente iguales. La muestra era de Ed Casco, el exnovio de Paulina. ¿Quieres entrar? Parecía que el exnovio estuvo muy relacionado con ella en el momento de su muerte. Casco admitió que él y Paulina habían discutido por teléfono el domingo, 2 días después de que la vio por última vez.
Los resultados de los moldes dentales fueron otro indicio para los detectives. Hola, Ken. Te enviaré el informe. Después de una minuciosa comparación, el Dr. Wood entregó sus hallazgos a la policía. En un análisis de mordidas solemos descartar a sospechosos, así como incluirlos. En este caso se podía descartar a 2 personas, pero a otra no. Uno de los sospechosos que el Dr. Wood descartó fue Ed Casco. En 1995, la policía de Toronto investigaba la brutal muerte de una joven rusa y habían delimitado sus sospechas a 2 sujetos. La evidencia de ADN probó que Paulina Yerasimov tuvo relaciones sexuales con un hombre antes de morir. El sujeto era Ed Casco, su exnovio. El especialista Robert Wood había descartado a Ed Casco como sospechoso. Pero las brutales mordidas en el cuerpo coincidieron con las de otro sospechoso, Gilbert Howe. Necesitábamos algo más que pudiese vincular al señor Howe con el asesinato y con el cadáver. Sus registros financieros reforzaron esta teoría. Howe, quien fue despedido de su trabajo, aún pagaba el alquiler de Paulina. Sin empleo, sobregiró cheques durante meses. Hola, Gilbert. Bien, señor Ho, tome asiento aquí, por favor. Bien. ¿Recuerda al detective Hummel? Él vino a la estación y empezamos el interrogatorio. Le dijimos que, como investigadores, creíamos que él, el señor Ho, asesinó a Paulina, que él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Los se marchó? detectives empezaron el interrogatorio reproduciendo los mensajes de la máquina contestadora encontrada en el apartamento. El día después del asesinato, Gilbert dejó varios mensajes. Escuchemos al señor Ho. Hola, princesa, ¿soy yo? A pesar de saber que el alquiler no había sido pagado y que ella sería desalojada, él habló sobre reunirse con ella y comprar víveres. Bien, hablamos luego. Dejó varios mensajes en su máquina contestadora, probablemente para despistarnos, ya que dice: hola, princesa, es jueves, ¿dónde estás? Te extraño, ¿qué hay de ti? La policía cree que Howe esperaba que los oficiales que desalojarían a Paulina encontraran su cuerpo ese día, pero nunca aparecieron. Él sabía que el cuerpo de Paulina estaba en la bañera. Howe también sabía que no tenía dinero y que no había pagado el alquiler en meses. Los detectives lo confrontaron con el estado de sus finanzas y le pidieron que explicara las contradicciones que tenía su historia. Pero no pudo. Así que pasaron a una evidencia más incriminatoria, las marcas de mordidas. Nuevamente no tenía explicación y negó haber cometido el crimen. El informe final de la autopsia reveló la última pieza del rompecabezas. Bueno, espero que salga bien. Los contenidos estomacales indicaron que la víctima había muerto una hora después de cenar el lunes 9 de enero. Creemos que, de acuerdo con sus contenidos estomacales, fue asesinada cerca de la hora de la cena. La cena que tendría era congruente con lo que hallamos en la autopsia y ese tipo de detalles no mienten, son reales, son evidencia. Tenía brócoli, un trozo de brócoli entero en su estómago, tenía zanahorias en su estómago. Eso es evidencia. No desaparece, y si añadimos la declaración de Ho de que solo él estuvo con ella entre la 1:30 p.m. y la 1:30 a.m., era obvio que Ho mató a Paulina. ¿Y por qué no revisamos eso ahora mismo? Pero aún quedaba una pregunta sin responder. Si Howe mató a Paulina, ¿cómo el semen de Ed Casco pudo estar aún en su cuerpo? La doctora Susan Kern buscó respuestas en estudios sobre la viabilidad del semen. El semen puede aparecer en análisis hasta 7 días después. En ese caso, las muestras se tomaron varios días después. Y eso se debió al hecho de que ella estaba en un ambiente muy frío.
El caso ocurrió en invierno. La puerta estaba abierta, el baño donde fue encontrada estaba frío y la temperatura hace más lenta la descomposición de cualquier material biológico. Por aquí, señor Howe. Los detectives tenían al culpable. Gilbert Howe fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. De acuerdo con el dueño del edificio, Howe sabía que su inquilina sería desalojada el 10 de enero. La policía cree que él nunca le dijo a Paulina, esperando mantener su relación por más tiempo. Pero su estrategia fracasó. Howe había gastado sus ahorros. El 9 de enero, a solo horas antes de su desalojo, Gilbert fue al apartamento. Hola, Gilbert. Por una noche Hola, más. Paulina. ¿Cómo estás? Es para ti. Genial. Adelante. Mi opinión es que ella no tenía idea de que sería desalojada, ya que no había hecho las maletas. Ella no hubiese permitido que el oficial entrara al apartamento. Ella era una joven responsable. No hubiese dejado que colocaran todo en bolsas de basura y lo lanzaran a la calle. Algo más cómodo. Bien. Howe no se fue del apartamento, como declaró. Y Paulina no esperaba a ningún invitado. Gilbert Howe fue el último hombre que la vio con vida. Howe sabía que ese día en particular, cuando la mató, ella sería desalojada en la mañana. Así que no tuvo opción. Esa era la noche, ya que no podía permitirse ese estilo de vida con ella. El 21 de junio de 1996, Gilbert Howe fue hallado culpable por el asesinato de Paulina Gerasimov. Fue sentenciado a cadena perpetua. En una escena del crimen, un cadáver puede ser la pista más reveladora para hallar a un asesino. Pero un caso es más difícil cuando no hay cadáver ni escena del crimen. 2 de octubre de 1991. Diana Weiss estaba preocupada. Su madre, Fran Smith, debió haber llegado a su casa, pero la había llamado por días y no respondía. Finalmente obtuvo una respuesta. ¿Sí? Era John David Smith, el segundo esposo de su madre, y lo que dijo la sorprendió. Estoy seguro de que salió con sus amigas este fin. Te diré algo, tengo varias cosas que hacer en la casa, Smith así que iré no después y sabía pondré dónde la estaba denuncia. su madre. Él pensó que había ido a visitar a Diane. Bien, sí. Smith creía que ella exageraba al Llámame insistir tan en que pronto llamara como a lo la hagas. policía. Bien, adiós. Accedió con vacilación. Smith fue a la estación de policía de West Windsor, Nueva Jersey, Gracias. para colocar la denuncia de la desaparición. Le dijo al oficial que un par de días antes llegó a casa del trabajo y solo encontró una nota de su esposa. Le indicaba que alimentara a los peces y que regresaría en unos días. Confundido, lanzó la nota en la basura. Llevaban año y medio de casados. Aunque ella le había expresado su deseo de viajar, para Fran, su conducta era inusual. Los días se convirtieron en semanas y aún no había señal de ella. Diana, la hija de Fran, de un matrimonio anterior, llegó al pueblo igual de preocupada que la hermana de Fran, Sherry Gladden Davis. Repartimos panfletos y hablamos con personas en toda la calle donde Fran trabajaba. No había forma en la que Fran hubiese salido a ningún lugar sin que Diana o yo supiéramos dónde estaba.
Las mujeres sospechaban que el esposo de Fran ocultaba algo. La policía local también tenía sospechas. Bob Hillan recuerda el caso. Supe de su desaparición mientras era un oficial de patrulla en el otoño del 91. Durante mis rondas me enteré que una mujer llamada Fran Smith había desaparecido y que debíamos buscarla. No hay de qué. Según Adelante, amigos y hazlo. familiares, Fran era una mujer estable y amigable que trabajaba como secretaria ejecutiva. Toma la cámara y lo haré. Todo indicaba que su esposo era un ingeniero tranquilo y trabajador con una afición por autos deportivos. ¿Quieres una? Solo- ¿Segura? Sí. El detective Mike Dansbury interrogó a Smith varias veces después de la desaparición. ¿Puedo llamarlo por su nombre? Tenía cada vez más preguntas que Tenemos respuestas. varias preguntas sobre su... Habían muchas inconsistencias en la primera declaración que John dio a la policía. Primero, Betty Fran estaba incapacitada. Un mes antes de su desaparición, Fran se cayó y se rompió la cabeza. Estaba recuperándose en casa. Se trataba de una mujer que no podía salir de su propia casa o bajar las escaleras sin ayuda de muletas o un andador. No podía conducir, no tenía dinero y de repente desaparece de la faz de la tierra y nadie sabe dónde está. La hermana de Fran, Sherry, averiguó que Smith estuvo casado antes con una mujer llamada Janice Harman. Empezó a reunir guías telefónicas de pueblos y ciudades donde Smith había vivido. Después de marcar cientos de números, Sherry localizó al hermano de Janice. Dijo, ¿de qué se trata? Y respondí, tengo entendido que su hermana estuvo casada con John Smith y dijo, sí. Y yo, bueno, mi hermana también y está desaparecida. Su respuesta fue devastadora. Mi hermana está desaparecida desde noviembre de 1974. Los detectives de Nueva Jersey contactaron de inmediato a la policía de Worcester, Ohio, donde ocurrió la primera desaparición. Los detectives revisaron los archivos de casos anteriores y hallaron que este tenía un parecido alarmante con el misterio más reciente. 17 años antes de que su segunda esposa desapareciera, John Smith fue el sospechoso principal de la desaparición de su primera esposa. Ella desapareció pocos días después de su divorcio. Su familia culpó a Smith, pero los fiscales no tenían pruebas y con el tiempo él se fue del estado. El cuerpo de su ex esposa nunca fue encontrado. Las sospechas de las agencias de la ley aumentaron significativamente al saber que John estuvo casado con otra mujer llamada Janice Harman Smith y que ella desapareció en circunstancias muy similares. Luego nos preguntamos, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí? Gracias. Más de 10 años después, el caso de Janice Harman Smith se había enfriado. Ahora los detectives se encargaban del caso de Frank Smith, cuyo rastro también se estancó. Por más de 2 décadas, el sospechoso de homicidio John David Smith había frustrado a las autoridades. Primero en Ohio en 1974 y luego en Nueva Jersey en los 90. En 1997, el escuadrón de casos abiertos del FBI estaba ansioso por atraparlo. Al frente de la nueva investigación estaba Bob Hillan, el anterior oficial de Nueva Jersey, ahora un agente del FBI dedicado a resolver casos estancados. Supe que sería frustrante en el 91 y 92, ya que había mucho que hacer en ese caso. Las esposas de Smith desaparecían, al igual que él, quien se marchó de la ciudad cuando las autoridades desistieron de la búsqueda. Era nómada por naturaleza, no sabíamos dónde estaba. Encontrar a un hombre llamado John Smith, entre tantos, no sería fácil. Tuvimos que empezar desde cero y crear una línea de tiempo con los lugares donde estuvo, donde vivió, donde trabajó y la gente que conoció. Les diré dónde está. Hillan localizó a una exnovia de Smith en Connecticut. En el 513. Aunque dudó al principio, luego reveló dónde estaba en California.
Los agentes encontraron a Smith en San Diego y lo mantuvieron bajo vigilancia. Trabajaba en una compañía fabricante de autos. Descubrieron que aún tenía afición por los autos y por casarse. ¿Sabes lo que haces? Smith se había casado una tercera vez y los agentes temían que su esposa se convirtiera en otra víctima. En 1998, Bob Hyland dirigió una reunión del equipo en la sede del FBI en Quantico, Virginia. Su plan era detener a John David Smith de una vez por todas. En las investigaciones anteriores, cuando John era interrogado por las fuerzas de la ley, lo que hacía después de irse de la estación era visitar a sus familiares, amigos o conocidos y decirles: escuchen, la policía vendrá a hablarles. Si hablan con ustedes, no les digan nada, ni hablen con ellos. Y les alertaba. Así que esta vez la estrategia era identificar a todos los conocidos de John desde 1974 hasta el presente. Gente que pudiera tener información o pudiera ayudar en el caso. Y luego saldríamos e interrogaríamos a todos. Les llevó 6 meses coordinar la operación. Gracias a la ayuda de decenas de agentes. El 5 de mayo de 1999, todos estaban listos. Y a las 7 de la mañana, hora del Pacífico, el plan se llevó a cabo en San Diego. ¿John David Smith? Sí. El Medio Oeste. Hola, señora. Y la costa este. Reuniendo familiares, amigos y vecinos. Y a cualquiera que pudiese tener información que ayudara a resolver el misterio de las 2 mujeres desaparecidas. O prevenir la desaparición de una más. Oh, por supuesto. Era solo cuestión de tiempo. No tenía dudas sobre eso. John, soy el agente especial. El agente del FBI, Bob Hyland, dirigió la ofensiva contra John David Smith, dirigiéndose a su oficina en San Diego. Hyland interrogó a Smith en un hotel cercano. Debería reconocer a estas personas. Al principio Incluso nos cooperó. dijeron cosas que usted no mencionó. Con John era como jugar cartas. Él quería ver las cartas que los oficiales teníamos a fin de planear su siguiente estrategia. Le mostraron a Smith fotos de amigos y familiares que también fueron interrogados al mismo tiempo. Pues de hecho, colocamos un puesto de mando y los oficiales de todo el país, cuando obtenían información importante en sus interrogatorios, nos llamaban para decirnos. Me siento muy responsable por lo sucedido. En ese interrogatorio le aclaramos a John que su interacción con otras fuerzas de la ley era diferente. Ahora se enfrentaba al FBI y a los recursos del FBI. Tenemos otras preguntas. Después de 8 horas, Smith mostró señales de debilitamiento. Debo recostarme un momento, por favor. Empezó a llorar. Se hizo un ovillo, se colocó en posición fetal llorando y dijo que quería cubrirse con una manta. Quiero que el mundo desaparezca. El FBI tuvo mejor suerte con el hermano de John, Frank, quien fue interrogado en Ohio. Aunque al principio no cooperó, con el tiempo se rindió y les dio a los investigadores su pista más sólida hasta ahora. En noviembre de 1974, solo días antes de la desaparición de Janice Harman, Frank se encontró con su hermano en el garaje de su abuelo. Fiscal Jocelyn Stefanson. Le preguntó qué sucedía y John le dijo: hago una caja para guardar algo de ropa de Jam. Dijo que John se alteró un poco con la conversación sobre la caja y se marchó. Esa noche regresó al garaje y dijo que le parecía extraño, ya que nunca antes vio a nadie empacar su ropa de esa forma. Según Frank, la caja se mantuvo en el garaje durante años sin abrir. ¿Y luego? Pero en 1979, cuando limpiaban el garaje, Frank y su abuelo abrieron la caja. Al principio pensaron que era ropa vieja, pero al acercarse vieron rótulas, extremidades y un cráneo parcialmente descompuesto. También había joyas, incluyendo una cadena de oro con un crucifijo.
Frank reconoció que pertenecían a Janice Harman. La abuela está enferma del corazón, no podría soportarlo. Su declaración fue: no pude hacer nada por la persona en la caja, pero debía proteger a mi abuela. Así que no llamó a la policía, sino que hizo una llamada a su hermano. La respuesta de John fue: voy para allá. John condujo hasta la casa, colocó la caja en su Corvette y se marchó. Fue la última vez que vieron la caja. Su testimonio era valioso, pero no aseguraba una condena. El abuelo de Frank estaba muerto. Nadie podía confirmar la historia. No había cuerpo, tampoco escena del crimen. Y aunque se puede juzgar un caso sin un cuerpo, que es algo que estaba dispuesta a hacer, es muy difícil. El FBI registró la propiedad que perteneció a John Smith y a su familia. No hallaron la caja. Sabía que esa caja existía, ahora debía encontrarla. ¿Cómo lo hacía? Era como encontrar una aguja en un pajar. El tiempo se agotaba. Con cada año, el cuerpo donde quiera que estuviese se descomponía. Y la evidencia que pondría a John David Smith tras las rejas se convertía literalmente en polvo. En febrero de 2000, los oficiales del FBI sospechaban que John David Smith era un asesino y creían que una caja misteriosa podía probarlo. Los detectives de Ohio redactaron un comunicado y lo enviaron a las agencias de la ley en el estado y en condados aledaños en Indiana y Michigan. Era una apuesta desesperada. La caja, que fue construida apresuradamente con madera, fue vista por última vez en 1979. Las probabilidades de que fuese encontrada y aún tuviese los restos de la primera esposa de Smith eran mínimas. Pero para los detectives del condado de Newton, Indiana, el comunicado les recordó algo. ¿Con el departamento del alguacil de Newton? De inmediato llamó a la oficina del alguacil en Wayne y dijo: Brian, creo que tenemos a su chica. Un detective recordó un caso de 1980 de cuando era un joven oficial. Un obrero que trabajaba en una carretera había descubierto una caja de madera. ¡Ven aquí! Dentro de la caja hallaron los restos desmembrados de una mujer. ¡Mira esto! El cuerpo nunca fue identificado. Los residentes solo la llamaban la mujer de la caja. ¡Rápido! Por suerte tenían toda la evidencia original en el depósito. Tenían la caja, tenían lo que contenía, la tenían a ella, sus joyas, su crucifijo. Tenían todo lo que estaba en la caja. Habían enterrado sus restos en una tumba sin nombre, así que estaba en un cementerio. El siguiente paso era ir al cementerio y exhumar el cadáver. Era el 3 de marzo del 2000. Más de 2 décadas y media de trabajo llevaron a la policía hasta este momento. Ya teníamos un cuerpo. Esperábamos poder determinar cómo murió, que es algo de mucha ayuda en un caso de homicidio. También queríamos asegurarnos de tener el cadáver correcto. Los huesos fueron examinados por el doctor Frank Soll, antropólogo forense, en la oficina del condado de Lucas. Los restos de osamenta estaban, por sorpresa, en buenas condiciones. Los elementos de la pelvis indicaron que era una mujer y luego examinamos los huesos con radiografías y determinamos que, aunque era una adulta joven. Les dijimos entonces a los detectives y a los agentes que probablemente ella tendría poco más de 20 años. También se puede observar... La descripción coincidía con la de Janice Harman, quien tenía 23 años al desaparecer. La causa de la muerte era desconocida, aunque fue evidente que sus piernas fueron cortadas arriba de la rodilla.
Solo teníamos la parte superior de la tibia y el peroné. Las partes inferiores de la pierna, incluyendo los tobillos y los pies, no estaban y tampoco fueron encontrados. Los huesos fueron enviados al Dr. Steven Symes, antropólogo forense especializado en desmembramientos. Muchas veces estas estriaciones son tan... Al observar de cerca, notó estriaciones y cortaduras. No había patrón, uniformidad, nada. Iban en todas las direcciones. Los cortes fueron hechos a mano, con una hoja que tenía un extremo de sierra y 10 dientes por pulgada. Una sierra típica de carpintero para cortar madera suele tener menos dientes. Son un poco más grandes, son como 6 o 7 dientes por pulgada. Pero 10 dientes por pulgada coincidirían con un cuchillo grande para cortar pan. Fue un hallazgo muy extraño. Es muy difícil cortar huesos con un cuchillo así. Creo que tomaría muchísima persistencia. John dijo, si no puedo tenerla, nadie más lo hará y nunca se escapará de mí. Así que se ha pensado que al cortar sus piernas, ella jamás podría escapar físicamente de él otra vez. El paso final era un análisis de ADN en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. El material genético extraído de los huesos se comparó con una muestra suministrada por la madre de Harman. Ambas muestras tenían la misma secuencia de ADN. Al fin tenían pruebas científicas. La mujer de la caja era Janice Harman. El 3 de octubre de 2000, John David Smith fue arrestado. Confrontado con la irrefutable evidencia del asesinato de su primera esposa, los investigadores esperaban que Smith confesara el asesinato de su segunda esposa y revelara dónde estaba Fran. Pero Smith se negó a hablar. La policía cree que Smith asesinó a Janice y luego cortó sus piernas para que pudiera entrar en la caja que hizo. No sé qué me molesta más, que le haya cortado las piernas o que mantuviera su cuerpo por 5 años en el garaje de su abuelo. El hermano de John recibió inmunidad por su testimonio. Este secreto casi lo destruyó. Nos dijo que tuvo una pesadilla en la que Janice lo perseguía y lo golpeaba con sus piernas, las piernas que fueron cortadas por encima de la rodilla. Aunque mantuvo silencio por 25 años, tuvo que pagar un alto precio por ese silencio. La policía solo puede adivinar el número de mujeres a quienes Smith asesinó. El agente del FBI, Bob Hillan, recuerda la foto de una mujer encontrada en uno de los casilleros de Smith y unos fragmentos de dientes enterrados bajo una casa. ¿Qué sucede? Él conservó fotos de mujeres y personas que conoció, y lo interesante es que conocemos a todas menos a una. No sabemos quién es esa persona, no sabemos si es una exnovia, exesposa, no sabemos si está viva o si está muerta. El 18 de julio del 2001, John David Smith fue hallado culpable del asesinato de Janice Harman. Fue sentenciado de 15 años a perpetua. Si se le acusara del asesinato de Frank Smith en Nueva Jersey, podría obtener la pena de muerte. El caso aún está abierto. No se conoce su ubicación. Después de más de 25 años, Janice Harman finalmente pudo descansar en paz en Ohio. La familia de Frank Gladen Smith no desea esperar tanto tiempo. Una víctima no suele saber cuándo alguien que ama se convierte en un predador y la considera su presa. Pero con la ayuda de microscopios, computadores y el trabajo de la policía, los investigadores pueden hacer justicia por aquellos amados hasta la muerte.